Pueden engañarte con un video, una foto, una captura de pantalla o audios. En minutos llegará a millones de personas. Parece una noticia y te convence. Así distorsionan la realidad con un fin económico o ideológico. Y pueden causar un trágico cambio. Es el enemigo de nuestro tiempo. Desinformación. La otra pandemia. Para este ciclo sobre desinformación, realizamos junto a Opción Consultores una encuesta sobre cuánto saben los uruguayos de noticias falsas, cuál es su nivel de preocupación y cómo perciben este fenómeno. Si bien a nivel mundial hay varias, esta es la primera en Uruguay. Lo primero que quisimos conocer es el nivel de confianza de los uruguayos en la información que se maneja en televisión, radio y diarios. Para el 54% de los uruguayos, los informativos, los programas periodísticos y los diarios son muy o bastante confiables. Para el 42% son poco o nada confiables. Por la evidencia internacional, la confianza en los medios en Uruguay parece estar en América Latina en un nivel intermedio. Pero esto no implica necesariamente que los medios sean más libres si es más alta la confianza. Por ejemplo, se ha notado muchas veces que hay países en situación con clara censura de prensa, donde sin embargo la confianza hacia los medios es mayor. El tema es si se responsabiliza a los medios de esa situación de censura o no. El 83% de los uruguayos cree que las redes sociales como Facebook, Twitter y WhatsApp son poco confiables. Solo para el 10% son bastante o muy confiables. Claramente hay una percepción en la población uruguaya de que la información que circula en las redes sociales es poco confiable. Fíjate que solamente un 1% declara que es muy confiable y un 9% bastante confiable. Es decir, 1 de cada 10 uruguayos dice que esa información que circula habitualmente en redes sociales es confiable, en cambio el 90% restante no, ¿verdad? Esta es una diferencia muy, muy importante. Quiere decir que como hay una segmentación importante, hay mucha más confianza asignada hacia los medios de comunicación tradicionales que a la información que habitualmente circula por las redes sociales. ¿En qué red social creen los uruguayos que circula más información falsa? El 56% respondió Facebook, el 17% WhatsApp y el 8% cree que es en Twitter. De Facebook como la red principal donde circula información de baja calidad o incluso información falsa, ¿verdad? Es decir, que la red social donde los uruguayos suelen tener, donde es mayor la propensión de uruguayos que tienen cuenta o que utilizan la red, ¿verdad? Ahí es donde justamente se identifica como mayor la problemática de la circulación de información que no es verídica. Facebook es una red que hoy está cada vez más tiene uso dentro de la población adulta mayor. En cambio, Instagram está creciendo fuertemente entre los jóvenes y a su vez, como te decía, no tiene una gran circulación asignada habitualmente de información de tipo político. Y por último, Twitter, que es una red que está sesgada fuertemente hacia las personas de nivel educativo alto y a su vez hacia la población, más joven, ¿verdad? La reenvía a contactos cercanos o lejanos. No, en general no comparto información porque aparte en general las falsas noticias tienen pinta de ser falsas, entonces ya como que no, tiendo a no compartirlas. O sea, estoy seguro de que 8 de cada 10 que me llegan noticias o fotos o lo que sea, entro a verlas. Seguro, entro a verlas. No sé si las creo de primera, pero sí me hacen dudar. Sí, me ha pasado de compartir información falsa y también de, darme cuenta rápido. Me ha pasado, sí, de caer en esa, pero no, obviamente no a propósito, de mandar y después darme cuenta que fue algo falso y ahí vuelvo a mandar igual que no, que al final era falso, era mentira, pero sí, me ha pasado, sí. En este caso, la pregunta fue bien concreta.
Cuando le llega a su WhatsApp una noticia que le impacta, ¿la reenvía a sus contactos? 4 de cada 10 personas nunca lo va a reenviar. 5 lo reenvían algunas o pocas veces. Y 1 de cada 10 siempre reenvía la noticia que le llega a su WhatsApp. Qué buena pregunta. Creo que no he compartido información falsa. Puede ser que sí, pero nunca con la intención de hacerlo. Si lo he hecho, ahora no lo recuerdo, pero es muy posible. Es muy posible. Y por un lado me siento personalmente enojado conmigo mismo por no haber tenido un poco más de tiempo, ya sea de reflexión o de verificación de fuentes. Re mal me siento. Compartir algo falso, o sea, me siento la reina de, no sé, de las bobas, ¿viste? Como que quedas tipo, no puedo creer que caí en esta. La verdad que sí. Y no puedo creer también, o sea, a veces me impacta mucho cómo alguien lo puede compartir siendo falso a propósito, ¿no? Que lo creen así para engañar. Y es muy fácil engañar a veces. Al mismo tiempo de relevar si las personas suelen compartir noticias que les impactan a otros contactos, cosas que vimos que sucede en una mayoría de los casos, preguntamos a su vez si hay experiencias de haber compartido noticias que luego se comprueban que no eran reales, ¿verdad? Y en ese sentido, notamos que efectivamente hay un 42% de la población que dice que alguna vez le pasó haber compartido alguna noticia que luego se comprobó que no era verídica. Inclusive hay un 15% que dice que esto le pasó por lo menos algunas veces, es decir, más de una vez. Por lo tanto, el fenómeno se reconoce como instalado en la sociedad uruguaya en, digamos, en una dimensión importante. Y se vuelve justamente, probablemente también el hecho de que hay un segmento importante que le ha ocurrido ya compartir noticias que luego se comprueban que no son tales, y a su vez que muchas veces esas noticias, esas presuntas noticias, provienen de las redes sociales. Seguramente combinados estos elementos están explicando por qué al mismo tiempo se le asigna una baja confianza a la información que circula en redes. Seguramente la misma experiencia de haber compartido noticias que luego se comprueba que que no son verídicas, genera una mayor desconfianza y una mayor alerta frente a la circulación o a los contenidos que circulan en las redes sociales. Este es un aspecto clave de la encuesta, tal vez el más importante. ¿Creen los uruguayos que el fenómeno de la desinformación es peligroso? La respuesta es contundente. 8 de cada 10 creen que es muy o bastante peligroso. 2 de cada 10 cree que la desinformación es nada o poco peligrosa. La ciudadanía uruguaya parece ser consciente hoy de que hay un fenómeno de peligrosidad importante y a su vez de que esa peligrosidad seguramente está asociada al flujo de información en las redes. Es decir, la información que hoy surge es que hay conciencia, hay una predominancia de la conciencia de que naturalmente la información que circula en redes no necesariamente es verídica, sino más bien lo contrario. De hecho, que que solamente un 10% de la población le asigne confiabilidad a los contenidos que suelen circular en las redes, creo que está marcando que la ciudadanía ha tomado conciencia de alguna forma del riesgo de veracidad de estas fuentes de información. Y al mismo tiempo, este dato se refuerza con el hecho de que la amplísima mayoría de la ciudadanía le asigne peligrosidad a los contenidos que no son verídicos. De alguna forma, por ejemplo, muchos adultos mayores que son, como digo, un segmento importante en el uso diario o frecuente de Facebook, reconocen a su vez que Facebook es la red social por excelencia donde más
información de contenido falso circula. Por lo tanto, hay que analizarlo también según la red social, ¿verdad? Instagram, por ejemplo, no es una red social que se asigne alta peligrosidad y es hoy por hoy la más frecuente entre los jóvenes. Entonces también no solo depende de el nivel de digitalización, cuán expuesto estás digitalmente en términos genéricos, sino específicamente de la red social que estés usando. Y en ese sentido hay una correlación importante entre mayor edad y la red social a la que se le asigna mayor cantidad de circulación de contenidos falsos. Las personas adultas mayores son algo más proclives que las generaciones más jóvenes a asignarle peligrosidad al fenómeno de la desinformación o noticias falsas. Un 89% las considera peligrosas, muy o bastante peligrosas. En las generaciones jóvenes esto se reduce algo, pasa a ser un 66%, aunque es una clara mayoría frente a las personas que le quitan trascendencia al tema. Y a su vez hay una mayor identificación del riesgo en los sectores de nivel educativo alto. En un 87% de los casos se las declara como muy o bastante peligrosas, contra un 74% de la población que tiene ciclo básico incompleto o menos de nivel educativo. Otro aspecto que nos pareció importante es que justamente dentro de una población que, como decíamos, tiene niveles de confianza que predominan sobre la desconfianza en cuanto a los medios de comunicación nacionales, hay sí diferencias en los segmentos etarios en la forma de informarse, justamente. En ese sentido vemos un corte importante entre los jóvenes, por ejemplo, donde cae significativamente el porcentaje que accede a los contenidos de información mediante los informativos de televisión o mediante los programas periodísticos de radio, pero a la inversa tiene bastante frecuencia en consultar los portales web de noticias o contenidos propiamente digitales. En cambio, en los segmentos, por ejemplo, muy especialmente en los segmentos adultos mayores, los formatos más tradicionales de información son los preferidos, por ejemplo, los informativos de televisión o los programas periodísticos de radio. El próximo sábado seguiremos hablando sobre desinformación, la otra pandemia.